La muerte es definitiva, irreparable. Jesucristo ofrece solución a esa separación de nuestros seres queridos. La resurrección de Jesús y la vida que Él ofrece es la esperanza de quienes quieran conocer el plan de Dios para el hombre, la vida eterna. Esta es la esperanza del creyente en Jesús, la oportunidad de ver de nuevo a nuestros seres queridos. ¿Quieres conocer esa esperanza? Debes ver esta exposición y seleccionar después la opción «Cómo ser salvo» del índice general. ¿Qué enseña la Biblia sobre la muerte? Son muchas las personas que creen que los espíritus de difuntos traen mensajes del más allá para ayudar a los que viven o para que les ayudemos a dar reposo a sus almas. Cada vez son más frecuentes las experiencias de personas que regresan de la muerte, ven sus cuerpos sin vida y vuelven a vivir otra oportunidad. La creencia de la vida después de la muerte, o que el hombre es inmortal, es defendida incluso por algunas corrientes cristianas. El espiritismo es considerado por algunos como la verdadera religión de la Biblia. Queremos compartir contigo este análisis. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete y nosotros, sus lectores, solo debemos tener en cuenta detalles muy básicos tales como contexto gramatical, la situación social de la época en que fue escrito, a quienes fue dirigida la escritura, la perspectiva y el propósito del autor. Existen ciencias específicas para la interpretación de la Biblia. Hacemos esta mención para que pueda conocer la unidad doctrinal de la Biblia en cuanto a todos sus temas. Cuando hablamos de interpretación, lo hacemos del manejo y análisis que se hace del idioma original en que fue escrita la Biblia, para poder ser traducida a otros idiomas, no de la manipulación interpretativa del texto bíblico por parte de algunas iglesias. Amplía estos detalles de cómo se escribió la Biblia en la opción La Biblia, del índice general. Si la Biblia es unánime en sus enseñanzas, ¿por qué las iglesias X, Y o Z enseñan diferentes aplicaciones de un mismo tema? Es por desconocimiento de las ciencias de interpretación, reglas que son violadas al estudiar o enseñar con la Biblia. Lastimosamente, esas diferencias sobre un mismo tema han llevado a muchos a despreciarla porque se dan cuenta de que hay manipulación por parte de las iglesias, con malas o tal vez pésimas interpretaciones, y literalmente engañan a sus fieles, quienes generalmente desconocen aún más esas ciencias. A la luz de la Biblia, analicemos estos conceptos. ¿Enseña la Biblia que hay vida después de la muerte? Claramente no. Nadie está cocinándose en un infierno, ni pagando penas en un mundo paralelo, esperando que lo ayuden a cruzar, ni mucho menos tratando de comunicarse con nosotros del más allá. Para saber quién es entonces el familiar fallecido que aparece en sueños, o que se siente su presencia en la casa, o que se comunica por mediums, espere más adelante, o escoja esta opción. Le recomendamos que siga viendo esta presentación para que tenga una información más amplia sobre el tema. En Job 14:14 está la pregunta de muchos. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Ezequiel 18, versículos 4 y 20. El alma que pecare, esa morirá. Los muertos nada saben. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen sentimientos. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Perecen sus pensamientos. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. No saben nada, ni de sus seres más queridos. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello.
no pueden alabar a Dios o tomar alguna decisión para el reino de los cielos. No alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. Isaías 38, 18 y 19. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. Job 14, 1 y 2. El hombre sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job 14, 10 al 12. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos. Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Yahvé, ni cuantos descienden al silencio. Como vemos aquí, la doctrina del estado de los muertos emanada de la Biblia enseña que los muertos están muertos, no vivos en ninguna parte ni en ninguna forma. Que algunos quieran forzar o manipular textos bíblicos para contradecir esta clara enseñanza es otra cosa. Ejemplos de manipulación. Antes de comenzar esta explicación, por favor lee esta parábola. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Y dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: A Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se enmendarán. Mas él le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Hemos dicho que la Biblia es clara enseñando que el hombre muere, y no que está guardado en algún otro mundo. ¿Enseña la parábola del rico y Lázaro algo contrario al resto de la Biblia? Poco se sabe en cuanto a las circunstancias que rodearon la presentación de la parábola. Es evidente que esta parábola fue dirigida especialmente a los fariseos, aunque los discípulos, los publicanos, los pecadores, y sin duda un gran público también estaban presentes. Jesús continúa en esta parábola con la lección que ha presentado en la parábola anterior del mayordomo infiel. El objetivo es señalar la manera de cómo se usan las oportunidades en esta vida determinará el destino futuro. En los versículos 17 al 18, Jesús afirma que los principios expuestos en la ley son inmutables, puesto que Dios no cambia, y da un ejemplo de esta sublime verdad. A continuación presenta la parábola del rico y Lázaro para mostrar que el destino se decide en esta vida de acuerdo al uso de los privilegios y oportunidades que se tengan. Un hombre rico representa en primer lugar
a todos los que utilizan mal las oportunidades de la vida, y en sentido colectivo también a la nación judía, que como el rico, estaba cometiendo un error fatal. La parábola consiste de dos escenas. Una representa esta vida, la otra la vida futura. La parábola del mayordomo infiel presentaba el problema en forma positiva, es decir, desde el punto de vista de uno que había hecho los preparativos para el futuro. La parábola del rico y Lázaro presenta el mismo problema, pero desde el punto de vista negativo, es decir, destacando la actitud de otro que no hizo los preparativos necesarios. El rico se equivocó al pensar que la salvación se basaba en ser descendiente de Abraham y no en la preparación individual. La parábola del rico y Lázaro debe interpretarse, como toda otra, en armonía con su contexto y con el sentido general de las Escrituras. Uno de los principios más importantes de interpretación es que cada parábola tenía el propósito de enseñar una verdad fundamental y necesariamente tiene un significado intrínseco para darle forma al relato. Es decir, no debe insistirse en que los detalles de una parábola tienen un significado literal en lo que a verdades espirituales se refiere, a menos que el contexto deje en claro que ese significado es parte integral de la intención original. De este principio se deduce este otro. No es sabio presentar los detalles de una parábola para enseñar una doctrina. Solo puede ser tomada como base doctrinal la enseñanza fundamental de la parábola, según se deduce claramente de su contexto y se confirma por el sentido general de las Escrituras, junto con los detalles que se explican en el contexto mismo. La suposición de que Jesús quería que esta parábola enseñara que los hombres, buenos o malos, reciben al morir su recompensa, viola estos dos principios. Según lo muestra claramente el contexto, esta parábola tenía el propósito de enseñar que el destino futuro queda determinado por el modo en que los hombres aprovechen las oportunidades en esta vida. Jesús no estaba tratando aquí el estado del hombre en la muerte, ni el tiempo cuando se darán las recompensas. Sencillamente estaba haciendo una clara distinción entre esta vida y la venidera, y mostrando la relación de la una con la otra. Además, interpretar que esta parábola enseña que los hombres reciben su recompensa inmediatamente después de morir, contradice claramente lo que Jesús mismo enseñó, reflejado en todas estas citas bíblicas. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Una de las reglas más importantes de interpretación es: los relatos y las expresiones figuradas deben entenderse a la luz de las afirmaciones literales de las Escrituras acerca de las verdades a las cuales se hace referencia. Aun aquellos que procuran hacer que esta parábola enseñe algo contrario a su contexto inmediato y al sentido general de las enseñanzas de Cristo, admiten que muchos de los detalles de la parábola son figurados. El ladrón en la cruz. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay quienes usan esta cita para reforzar la supuesta enseñanza bíblica de que tan pronto mueres vas al cielo si hiciste bien, o a otro lado si hiciste mal. La Biblia en el idioma original está escrita en griego koiné, hebreo y arameo. Además, no tiene tildes ni comas, ningún signo de puntuación. Para analizar su gramática, existen las ciencias que mencionamos al iniciar para poder tener un conocimiento más cercano a la intención real del autor. Tenemos entonces este problema con esta cita. Ha sido agregada la palabra que, supuestamente para un mejor entendimiento, pero esta palabra no está en los originales en griego y saca del sentido general de las Escrituras acerca del concepto de la vida después de la muerte. Tenemos que quitarla, como está en los originales, para entender qué quiso decir el autor. Si la Biblia en el idioma original no tiene comas, entonces, ¿en dónde se pondría la coma para darle una intención más ajustada al contexto general?
Si ponemos la coma aquí, el texto afirma que estaría el mismo día en el paraíso con Jesús. Si ponemos la coma acá, el tiempo se destina a un estarás en el futuro, con la promesa desde el día de hoy, que garantiza su posterior cumplimiento. Esta versión o traducción estaría más ajustada al original en griego. Incluir la palabra que y poner la coma aquí refleja una intención del traductor que no es ni la intención del autor ni de la Biblia. Sin embargo, si tenemos en cuenta qué enseña el resto de ella, sabremos qué intención darle al texto y en dónde poner la coma. Si eso no basta, podemos descubrir que la versión bíblica que diga «Hoy estarás conmigo» no es correcta. ¿Cómo iba a estar ese mismo día Jesús con el ladrón en el paraíso, si según Juan 19:32, solo Jesús murió ese viernes? El ladrón no murió. No habría podido estar con Jesús. Juan 20:17 dice además que Jesús no fue a ningún paraíso mientras estuvo muerto. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Estudiar lo que la Biblia continúa diciendo nos aclara la verdad que aparenta decir una sola cita. Por tanto, se sobreentiende que la coma que da esta intención a esta cita y la palabra que no deben estar allí. La Biblia condena por palabra de Dios mismo el consultar a los muertos. No importa si es un familiar muy querido. Cuando se hace invocación de un muerto o sesiones espiritistas, originalmente el espíritu que se aparece no es tu familiar. Es un demonio disfrazado del ser querido para asegurarse de que no creas lo que la Biblia dice. El alma que pecare, esa morirá. A los demonios les interesa que tú creas que Dios fue un mentiroso cuando dijo en el Edén que si el hombre comía del árbol prohibido, moriría. El espiritismo moderno nace en marzo de 1848 en el estado de Nueva York con la familia Fox, miembros de la Iglesia Metodista, quienes escuchan ruidos inexplicables, ruidos que resultan ser el medio de comunicación con el más allá. A partir de allí, se desenfrenan por América y Europa centenares de manifestaciones de espíritus, ruidos, levitaciones y materializaciones. Muchos científicos de la época se volcaron a la tarea de explicar las manifestaciones espiritistas, atribuyéndolas por completo al fraude y a juego de manos de los médiums. Pero, si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no dejan de ser verídicas ciertas manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos, que introdujeron así uno de los engaños más eficaces para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Estas personas no toman en cuenta el testimonio de las Santas Escrituras respecto a los milagros de Satanás y de sus agentes. No fue sino mediante la ayuda de Satanás que los hechiceros de Faraón pudieron imitar la acción de Dios. Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo, habrá manifestaciones idénticas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás, con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia. El hecho de que en sesiones espiritistas se digan algunas verdades, y puedan a veces anticipar el futuro, da a sus testimonios una apariencia de verosimilitud.
y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas, como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia al Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos. Bajo este nuevo disfraz, el gran rebelde continúa llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6000 años. La gran mentira con la que cayeron en pecado Adán y Eva está en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La Biblia enseña que el hombre sí muere y advierte que en las apariciones de difuntos son demonios quienes aparecen disfrazados de nuestros seres queridos o personas del pasado. La nueva era, la ufología, el purgatorio, el camino del guerrero de Carlos Castaneda, la reencarnación, los chakras o cualquier corriente que le enseñe a usted sobre la vida después de la muerte, a pasar a otro mundo o a un encuentro con el Dios que todos tenemos dentro, tienen en su fondo un mismo mensaje: la inmortalidad del alma. Diferentes empaques, pero todos con el mismo contenido: una supuesta alma inmortal en el hombre. No se deje engañar, es doctrina de demonios. Llevan el sello de la primera mentira de Satanás al hombre: no moriréis, seréis como Dios. ¿Cuál es el objetivo de enseñar que el alma es inmortal? Si eres inmortal, ¿para qué necesitas un Salvador? Las personas que creen que el alma sigue viviendo no ven la necesidad de un Salvador. Son ley para sí mismos y no consideran que deban rendirle cuentas a un ser superior. La ley de Dios es despreciada y estas personas consideran las reglas morales relativas. Para ti entonces sería malo algo que para otro sería bueno. Dios es el único que posee inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Todas las demás criaturas son creadas, no poseen inmortalidad. Para estos seres creados, vamos a utilizar el término vida eterna condicionada, pues la vida que disfrutan, como el caso de los ángeles de Dios, está condicionada a permanecer fiel al lado de Dios. Está igualmente condicionada al hombre para creer en Dios. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El hombre no posee inmortalidad, es un ser creado y por lo tanto tuvo un inicio. Al aceptar a Jesús como su Salvador, queda en espera del momento en que recibirá el galardón de la vida eterna por haber reconocido a su Creador. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios nos regaló la vida eterna al ser creados en el Edén, pero nuestros ancestros la despreciaron. Por esta razón la Biblia afirma que la paga del pecado es muerte, porque nosotros renunciamos a ella. Pero Dios nos ha dado una oportunidad. La misma cita continúa diciendo: pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nótese que la frase liga la vida eterna en un sujeto, Jesús, porque los humanos no poseemos inmortalidad. Necesitamos quien rescate nuestra alma. La esperanza de los hombres para volver a la vida
está en aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Creer en Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta es nuestra esperanza. La opción de tener inmortalidad está en aceptar a Jesucristo para poder escapar de la muerte. Él es la resurrección y la vida. Es quien pone al alcance del hombre la salvación de su alma. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si quieres volver a vivir después de que mueras, solo Él es el camino, la verdad y la vida. Si no acudes a Jesús, no tendrás vida eterna.